Hola, hoy estamos con el candidato presidencial Ariel Robles, candidato por parte del Frente Amplio para ocupar la presidencia de la República a partir de mayo del próximo año. Don Ariel, muchas gracias por estar acá. Sé que la agenda de usted debe estar full, más usted que es diputado de la República, pero le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Para empezar, don Ariel, quería consultarle en su plan de gobierno cuál es el proyecto que más lo ilusiona. Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio. Realmente siempre es pues un honor y un placer, digamos, el poder compartir y conversar en cualquier espacio comunicativo de nuestro país. Realmente lo primero que a nosotros, más que emocionarnos, nos parte de una preocupación tiene que ver con el tema de seguridad. Hemos planteado una iniciativa en la cual lo que buscamos empujar es un programa de recuperación de la paz y la seguridad en los diferentes cantones que hoy tienen los mayores índices de violencia. Hay algunos, por ejemplo, Quepos, que se ha triplicado la violencia en Quepos. Hay 3 veces más homicidios que los que se tenían en el 2022 y eso nos señala algunas alarmas que consideramos que es necesario entrar a estos cantones con una recuperación de los territorios. Entonces hemos planteado este programa de recuperación de la paz y la seguridad como una primera acción, declarar en condición de emergencia por salud pública y seguridad estos cantones, de manera que nos permita girar recursos y entrar con un enfoque bimodal. Por un lado, el enfoque de características más de presencia policial, ¿verdad? Es decir, hacer que ahí la fuerza pública esté de manera más permanente, que existan unidades de fuerza pública, que exista articulación con organismos de investigación judicial y Ministerio Público para poder entrar con la presencia policial. Eso desde un lado, pero también con otra acción que tiene que ver de características más preventivas, es decir, el primer EVAIS que se construya tiene que ser ahí, la primera escuela que se arregle tiene que ser ahí, el primer programa de vivienda tiene que ser ahí, porque bueno, justamente coinciden los cantones con mayor índice de violencia con la mayoría de cantones que tienen hoy informalidad en materia de vivienda, ¿verdad? Es decir, los populares precarios se ubican también en estas zonas y por eso creemos que hay que entrar también con un programa de vivienda y recuperación del espacio público. Entendemos la seguridad como un todo, es decir, no sirve solamente el enfoque punitivo, sino preventivo, y tampoco para tener acciones inmediatas, pues sirve solo lo preventivo sin lo punitivo. Todo eso coordinado desde una comisión de máximo nivel, desde el Gobierno de la República, que decretaremos pues en el día 1 como el Consejo de Seguridad ampliado, con presencia de los jerarcas de los diferentes ministerios, por ejemplo, de vivienda, educación, presencia también de instituciones autónomas como el INA, con el INAMU, ¿verdad? Que tienen un trabajo que pueden dar de seguimiento. De esta forma, poder recuperar cada espacio público y quitarle territorio a lo que hoy está tomado por el narcotráfico. Como en efecto dominó el tema de la inseguridad, requiere como un abordaje más integral. Para nosotros sí, lo hemos venido planteando. Si la solución fuese eh, más cortoplacista, tendría que ser como algo de atención inmediata, de la construcción de cárceles para que metamos a todo el mundo ahí. Yo creo que hay que hacer mejorías en las cárceles, ¿verdad? Eso es evidente, hoy están sobrepasadas y que se necesitan cambios en reformas dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, especialmente, por ejemplo, para la gente que comete delitos de cuello blanco. Ayer Ofelia Teitelbaum simplemente se va a casa por cárcel como si no pasara absolutamente nada y obviamente que existe un cuestionamiento de la gente que dice, bueno, los ricos nunca van a la cárcel y estas son barbaridades que a uno realmente, uno que vio ese caso históricamente, que pensó que era intocable y cuando finalmente le señalan culpable, le dan casa por cárcel, uno, ¿verdad?, se sorprende, pero más allá de esos cuestionamientos sobre el aparato judicial que yo comparto y sobre la necesidad de mejoras en las cárceles, sí es necesario hablar de que si nosotros y nosotras no atendemos con recuperación de espacios públicos, con trabajo, con educación, estas comunidades lo que vamos a causar es que encerramos unos para que mañana el narco contrate otros, ¿verdad? Don Ariel, en tema económico me llama la atención que usted propone una reforma fiscal progresiva para llegar a tener una mayor justicia social, ¿verdad? Eh, Sus adversarios políticos le critican mucho el tema de los impuestos. Quería preguntarle qué propone realmente Ariel Robles en el tema de impuestos. Sí, bueno, básicamente lo que hemos hablado es, cuando hablamos de la necesidad de combatir la evasión y elusión fiscal, estamos comprometidos en el que el siguiente gobierno no tiene que aumentar impuestos, ¿verdad? No tiene que crear nuevos impuestos para las grandes mayorías de este país, que finalmente son las que están asumiendo la crisis fiscal, ¿verdad? Es decir, este país lo sostienen en materia fiscal
en muchísimo el sector trabajador y pequeñas y medianas empresas, que son más o menos el 90% del parque empresarial de Costa Rica. Entonces, realmente sabemos que ahí no tiene que recaer ningún tipo de reforma. Lo que hemos dicho y vamos a seguir planteando es que en este país existe evasión fiscal, que existen empresas que reportan, grandes empresas de características territoriales que reportan cero ganancias. Gracias a una ley que aprobó la fracción del Frente Amplio, ahora se va a hacer público cuáles son esas empresas que reportan cero ganancias, pero que eso requeriría revisarse. Es decir, cómo yo o usted o una pequeña empresa, si la pulpería de nuestro barrio, puede ser que esté pagando más impuestos que lo que paga una gran empresa de características territoriales. Eso tendría que revisarse. Y lo segundo que hemos planteado, que bueno, también aprovecho para pronunciarme, que es como, ¿verdad? Alguna gente ahí ha hecho ruidos, mira, que un impuesto a las herencias, ¿verdad? Entonces dicen, el impuesto a las herencias. Bueno, son herencias para arriba de los $3 millones, ¿verdad? Entonces, yo no tengo herencia de $3 millones, no sé si usted la tiene o muchísima gente, dichosos, ¿verdad? Que lo tengan, pero que esas personas que tienen grandes herencias puedan un poquito contribuir al IBM que está, pues ustedes saben, necesario de recursos frescos. Esto ya sí existe en Estados Unidos, hay que tomar ejemplos positivos de todos los países. Ya en Estados Unidos existe un impuesto a las grandes herencias, entonces ese tipo de cambios es lo que se ha planteado, pero para claridad y tranquilidad de la gente, esto no tiene que ver con nuevos impuestos para absolutamente nadie, tiene que ver con administrar bien los impuestos que tenemos, especialmente zonas francas. Pues continuar completamente tranquilos. Nosotros vamos a respetar el régimen, más bien buscar cómo contribuir. Nos preocupa la discusión internacional en otros ámbitos. Hoy hay una investigación en los Estados Unidos impulsada por el gobierno de Donald Trump sobre dispositivos médicos y entender si lo que zonas francas representa son medidas promotoras de la competencia desleal o incentivos para que la gente, empresas fuera de los Estados Unidos lleguen a competir con mayores ventajas sobre empresas estadounidenses. Y esa discusión se pone sobre la mesa, obviamente que es una discusión que va más allá del gobierno de turno, ¿verdad? Y que habrá que asumir con toda la responsabilidad para ver cómo colaboramos para que el régimen se sostenga. ¿Cuál es el criterio técnico para imponer la renta mundial? Bueno, nosotros es una discusión también de características internacionales, ¿verdad? Es una discusión que ha venido desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con cómo, más que todo, capitales de características transnacionales han evitado pagar impuestos en los estados, naciones de cada país. Es decir, una empresa que se ubica en diferentes países del mundo y logra evitar el pago de impuestos, tanto por ejemplo en Costa Rica, como en Estados Unidos, como en México, como en Uruguay, como en Argentina, que se encuentra ubicada debido a los tratados de libre comercio, debido a los convenios internacionales. Y que, bueno, Renta Mundial lo que plantea es, estas empresas deberían poder pagar finalmente, contribuir al fisco en algún lugar, ¿verdad? Y eso es una discusión que trasciende Costa Rica, ¿verdad? Y está completamente estudiada por diferentes entidades internacionales. No creo que el país pueda perder competitividad, porque, por ejemplo, si yo soy un empresario en Panamá y en Costa Rica me van a cobrar impuestos porque genera en Panamá y lo que genera en Costa Rica, buscaría otro destino. Yo creo que no, porque cuando es una discusión mundial, tanto Panamá como Costa Rica tendrían que entrar en esa discusión. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Ok, ok. En el apartado de salud, don Ariel, habla sobre un freno a la privatización. Quería consultarle si usted cree que se puede alcanzar la reducción de listas de espera, el tema de mejor atención, poniéndole freno y no alcanzando como mayores alianzas con el sector privado. Sí, bueno, cuando se plantea un freno a la privatización tiene que ver con más lo que hoy está sucediendo a nivel institucional. Es decir, hoy se están yendo los especialistas, no solamente los especialistas, también se están yendo, por ejemplo, muchísima gente del sector de enfermería, que ante las condiciones laborales heredadas del gobierno del Partido de Acción Ciudadana con don Carlos Alvarado, y que este gobierno le dio seguimiento, y nada, la gente no ve rentable quedarse en la institución, salarios congelados, no hay posibilidad de crecimiento para profesional y laboral. Entonces la gente se está yendo, ¿verdad? ¿Y a dónde se están yendo? Al sector privado. Entonces, claro que este tipo de medidas siempre las vimos como medidas que de alguna forma venían a asfixiar la institución, y con asfixiar esa institución provocaría la privatización de ciertos servicios, ¿verdad? Y creemos que siempre, y más importante que nunca, hoy es necesario plantear los estudios técnicos que nos digan cuáles de las medidas de tercerización que se han tomado han sido funcionales para la empresa, para la institución como una empresa misma, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuáles de esas acciones que se han tomado hoy resultan son demostrables de que fueron más baratas para la institución que hacer la misma institución? ¿Y cuáles fueron más eficientes que si las hiciera la misma institución?
estoy hablando tal vez con el tema de Vice, pero por ejemplo, hoy los guardas de la caja, muchísimos son tercerizados. Es eso, más barato para la caja, hay mejores condiciones laborales para los trabajadores que hoy están en esa modalidad, están dando un mejor servicio de lo que se daba antes desde la caja para las personas usuarias. Esas son como las consultas que tendríamos que hacernos para caminarnos hacia otro lado. Si creemos que la caja, si hay un compromiso del gobierno de reducir la deuda que hoy mantiene con la caja, que es un número, no se puede decir, es gigantesco, ¿verdad? Y se ha seguido alimentando. Si nosotros creemos que aportando recursos a la caja, logrando mantener los médicos especialistas y retomando la discusión con aquellos que se fueron para que puedan volver, ampliando los horarios de los EBAIS para que puedan trabajar de forma nocturna. Eso funciona para la GAM para poder reducir los servicios y las esperas que tiene la gente de que necesita una atención en un EBAIS de características primarias y no puede porque el EBAIS no abre el horario que usted lo requiere, ¿verdad? Aumentando los horarios para que también atiendan durante la noche, por ejemplo. Pero también se puede realizar esfuerzos como esto contribuye mucho en la GAM, pero no necesariamente en zonas rurales, ¿verdad? Aumentar un horario en Guanacaste, ¿verdad? Y usted tiene que llegar y caminar desde larguísimo, por más que lo aumente, si no hay bus ni no hay servicio para poder llegar, no pasa nada. Entonces también hay que trabajar en los equipos que antes se tenían, que eran médicos que visitaban las casas, ¿verdad? Es el capital humano que llegaba y visitaba las casas y que podía atender a las personas en sus hogares. También creemos que esa es una estrategia para reducir listas de espera. Y por supuesto, pues el sistema de compras tiene que revisarse, que hoy está en alto cuestionamiento, porque no es posible que una sala de operaciones no esté operando, aunque tenga la persona que lo necesita, el paciente, tenga el equipo médico y enfermería, pero que no están los insumos para poder realizar una operación debido a que el sistema de compras es demasiado lento y tiene muchas falencias incluso con las personas que, ¿verdad? Que le venden estos servicios acá. También, siguiendo el apartado de salud, se habla sobre regularizar la norma que ya está escrita, que es que el Ministerio de Salud pueda aprovechar las instituciones privadas, los tratamientos privados en caso de una emergencia. ¿Cuál sería como su panorama o su estrategia en ese sentido? Eso es en caso de una emergencia. ¿Ok? Sería como en caso de emergencia, pero ¿cómo más o menos sería Como la si, estrategia? como es cuando eso está ya establecido en nuestra legislación, no es nada nuevo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si en la pandemia se hubiese requerido utilizar los servicios de los hospitales privados, ¿verdad? Hay todo el aparato institucional para poder hacerlo. Entonces, en caso de que ocurra una emergencia y la caja no pueda realizarlo, no pueda atenderlo, con su institucionalidad, tiene que siempre existir la apertura para poder utilizar los mecanismos que hoy ya están establecidos en nuestra legislación para poder utilizar equipos de terceros. Ok, don Ariel, en el caso de educación, ¿cuál sería su estrategia para fortalecer el tema de educación pública? Bueno, ese es una de las grandes preocupaciones que tenemos, es creo que una de las grandes crisis. eh, y bueno, la educación a mí no me gusta usar mucho esta palabra porque ahora en política es una palabra media sin sabor, ¿verdad? Pero es un pilar de la educación y ese pilar de la sociedad, educación es el pilar de la sociedad. Y nosotros creemos que pasa por tres acciones concretas. Una tiene que ver con temas presupuestarios, otra tiene que ver con temas de contenido curricular y otra tiene que ver con el rol docente, ¿verdad? Pero en términos presupuestarios, el Estado de la Educación estableció que el gobierno de turno debe comprometerse a girar un 0,38% de presupuesto de más del PIB para educación para poder atender la crisis que hoy se está viviendo y que en el margen de unos 10, 12 años sea posible aumentar significativamente el presupuesto. Y para eso se requiere un pacto por la educación. En nuestro caso, más allá del pacto por la educación, nos vamos a comprometer a girar ese 0,38% de recursos a educación. Con esto, cuando usted ya lo segrega, se pueden atender al menos 100 órdenes sanitarias en materia de infraestructura anual, se pueden girar recursos para al menos 60,000 becas a estudiantes, se puede trabajar en la universalización del sistema de alimentación y también hablar de transporte para los estudiantes puedan mantenerse en el sistema, porque bueno, un chico o una chica con hambre no va a aprender, tampoco un chico o una chica que le está cayendo encima la escuela, ¿verdad? Es decir, y ese es un problema que hoy tenemos un Ministerio de Educación Pública más centrado o más preocupado por el color del pelo de las personas estudiantes que por paredes que no tienen pintura y se están cayendo, ¿verdad? O sea, les preocupa más el color del pelo que el color de las paredes y eso realmente es una preocupación grande que se tiene. Lo otro es en temas curriculares. Nosotros creemos que hay necesidad de una reforma curricular
Hay programas de estudios que no se han actualizado desde el 2017, algunos incluso antes, hay uno del 2007. Y bueno, imagínense ustedes en este contexto. Para el 2017 no se había vivido la pandemia, ni se hablaba de inteligencia artificial, no sabíamos muchísimas de las cosas que hoy tecnológicamente se están abordando. Y bueno, la reforma en los programas educativos parte primero por reconocer que existen estas deficiencias y que hay que actualizarlos para hablar de contenidos que estén enfocados en la vida, ¿verdad? Misma, en la vida en sociedad y que puedan fortalecer aquellas capacidades que hoy se requieren en el mercado, no solamente en ámbito tecnológico o de idiomas, sino también, por ejemplo, lo que señalan estudios como el del Banco Mundial, de que se requiere pensamiento crítico y creativo, que se requiere trabajo en equipo, que se requieren personas que sean capaces de solucionar conflictos, resolución de problemas. Esas capacidades, liderazgo que hoy se requieren con mayor profundidad que incluso formación profesional, el sistema educativo tiene que darlas. Ahora, en el sistema educativo superior sabemos que es autónoma la educación pública universitaria en Costa Rica. Sin embargo, yo he visto muchas injusticias o que la educación superior se ha vuelto muy exclusiva en algunos aspectos, como por ejemplo, yo estoy en una universidad privada y en mi caso, por ejemplo, yo tenía compañeros que eran mamás y tenían que trabajar de día, ir a clases en la noche para poder conciliar los estudios, y por el otro lado tenía, por ejemplo, compañeros del colegio que eran hijos de empleados públicos que igual estudian en la UCR con beca altísima, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de medida impulsaría usted para hacer la educación pública superior más equitativa? Porque incluso recuerdo que en el ámbito privado ustedes proponen un proyecto de ley para poner topes o que sea más justo el tema del costo de la universidad privada, pero ¿qué tipo de medidas para hacer una universidad superior, una educación superior más incluyente, más equitativa para todos? Sí, yo creo que finalmente el que muchísimas personas jóvenes, después, ¿verdad?, terminen sus estudios y no encuentren oportunidad para estudiar en una universidad pública y terminan yéndose a una universidad privada donde le cobran hasta por respirar dentro de la universidad, ¿verdad? Y que terminan sacando préstamo de CONAPE, que cuando llevan 2 años de estudio y no alcanzó el préstamo de CONAPE y tiene que renovar porque aumentaron tanto los créditos que fue desmedido y que la plata del préstamo no alcanzó. Eso es producto de que la educación superior está siendo ineficiente. Si la educación superior tiene que buscar actualizarse en la realidad de este contexto, y eso a mí me parece que es completamente señalable. Es necesario, ¿verdad?, en un diálogo con las rectorías y con CONARE, hablar de la construcción del plan quinquenal, ¿verdad?, en el cual hay compromisos país que se asumen y que nosotros creemos que hay que empujar para que la universidad pública primero garantice mayor cantidad de becas para los estudiantes que así lo requieren, y especialmente estudiantes que vienen de instituciones públicas. Hay un buen ejemplo que es el de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, más o menos el 80% de sus estudiantes vienen de colegios públicos. Entonces, es necesario garantizar este ejercicio para el resto de universidades y hay que comprometerse con eso. Lo siguiente, la inversión en zonas rurales. A nosotros nos parece que no puede ser que los recursos se sigan centralizando y las carreras y el conocimiento solo se centralicen en la gran área metropolitana. Hay que hablar de la necesidad de que quieren recursos para que se abran sedes regionales con carreras académicas que respondan a los intereses también de las sedes regionales. Y un tercer elemento que nos parece oportuno es justamente la actualización en materia de horarios. Ya hay carreras que lo han estado haciendo, es decir, por ejemplo, la carrera de Derecho en la UCR tiene muchísimas clases en la noche, ¿verdad?, para que las personas puedan trabajar durante el día. Ese es un modelo que hay que cambiar, que hay que actualizar, porque justamente una persona que se encuentra trabajando, ¿verdad?, y que tiene que trabajar porque si no, no tiene ningún ingreso a su familia, se le dificulta poder trabajar y estudiar en una universidad pública, y la universidad tiene que atender que eso es un cambio que se da en nuestra sociedad y hay que empujarlo por ahí. Lo otro es que quisiera decir nada más es Ujú. que creemos que hay que volver a la negociación quinquenal del Pues, FES, porque finalmente es un estilo de encoge anual que lo único que hace es afectar los procesos educativos y también llevar a un desgaste de las universidades, que tienen que estar peleando por presupuestos año con año. perfecto. En el tema de ambiente, quería consultarle cuál sería su tipo de abordaje a la crisis de rellenos sanitarios que vive el país. Bueno, nosotros lo hemos venido planteando, que creemos que hay que cambiar el modelo, ¿verdad? Creemos que hay que empezar a establecer una lógica. No puede ser la lógica del relleno sanitario que hemos tenido desde el 48 a la fecha, con puntos interesantísimos, ¿verdad? En la historia costarricense hay un libro hermoso que se llama Única mirando al mar, que habla de la crisis que tuvo el relleno, un relleno sanitario Río Azul. en Río Azul más o menos en los 90, ¿verdad? Cuando yo estaba naciendo. Entonces,
Esto es una cosa de seguir y seguir, es decir, si nosotros seguimos la lógica del relleno sanitario, nunca vamos a encontrar otras alternativas. Hay que buscar tecnología, hay que buscar otros mecanismos para poder reducir significativamente los residuos, y nosotros creemos que cada municipalidad debería contemplar dentro de un convenio a largo plazo la posibilidad de atender especialmente los residuos orgánicos, que son más o menos el 50% de los residuos dentro de su propio recinto. Ya hay municipalidades que lo hacen. Esto puede reducir significativamente lo que hoy se está generando, y que nosotros después tengamos que trabajar solo con el porcentaje en una planta donde se puede hacer tecnológicamente viable. Podamos trabajar con el porcentaje de los otros residuos, que también hay muchos que son reutilizables, hay muchos que pueden dárseles otros usos, incluso que hay empresas que los usan. Pero hay que salirse del encuadre de las plantas de tratamiento tipo relleno sanitario y del secuestro de empresas como EVI, que obviamente hacen mucha plata con este tipo de planteamientos. Ok, don Ariel, ¿cuál sería la reforma social que a usted le gustaría dejar como herencia en caso de ser presidente? Bueno, dos metas que a mí profundamente me interesan. Una tiene que ver con el lograr un nuevo acuerdo nacional para reducir la jornada laboral. Creo que Costa Rica tiene que dar esos pasos. Hoy lo está haciendo México, Colombia está en la misma discusión, lo hizo Chile. Justamente los países que cuando el estudio de la OCDE planteaba eran los países con más horas de trabajo, pero menos productivos. Es decir, estamos ganando en horas de trabajo, pero somos países muy poco productivos. Eso quiere decir que es mentira que trabajar mucho genera productividad. Por el contrario, los países con menos horas de trabajo eran los más productivos, ¿verdad? Entonces, ya estos países vecinos que competían con nosotros en eso, ¿verdad? En la lista, vamos a decir, de lo feo que pasa dentro de la OCDE, estos países ya están haciendo las reformas. Costa Rica no puede quedarse atrás, y creemos que hay que abrir una amplia discusión nacional para poder hablar de una reducción de la jornada laboral, ya sea gradual, de 48 a 40. Chile lo hizo, 48 a 46, después un par de años 46 a 44, después un par de años 44 a 42, y finalmente llegar a los 40. Creemos que hay que encaminarnos por ahí. Y lo otro, creemos que hay que sentar las bases para un transporte público que pueda ser subvencionado por el Estado. Para eso ocupamos un tren de carga, ¿verdad? Y vamos desde el día 1, iniciar con el tren de carga para poder sentar las bases y que algún día en este país el transporte público sea gratuito, como lo tienen otros países, donde el tren de carga, que sirve para la industria, recibe el dinero de la industria por transportar sus mercancías, y ese dinero que recibe se subvenciona o se usa para que el servicio público sea gratuito. Y esa es la única forma en que la gente dice, bueno, dejo de estar usando mi carro y empiezo a usar buses o trenes, porque son más baratos y los servicios mejoran. Perfecto, don Ariel, le agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy con este conversatorio. Tiene 30 segundos para finalizar, para decirle a la gente por qué votar por usted. Bueno, primero que muchísimas gracias, y nada, decirle a la gente que de las candidaturas que hoy lideran las encuestas hay tres opciones reales. Una, seguir con lo que tenemos, que es realmente el autoritarismo y la antidemocracia. Volver al pasado, los lobos con piel de oveja que terminan ahora viniéndonos a decir que nos van a salvar del problema que crearon, o votar por una opción diferente. Estoy convencido que la juventud de este país puede frenar el autoritarismo, que debe convencerse de salir a votar, que así como han dicho en diferentes espacios, fuera Chávez, hay que decir fuera Chávez, fuera autoritarismo en las urnas. Más allá de por quién voten, tienen que salir a votar. La juventud tiene en sus manos este poder de decisión, y si deciden votar por alguien como yo, que se parece a ustedes, que sabe lo que es pagar alquiler, que sabe lo que es tener un salario congelado, que sabe lo que es tener una mamá con una pensión que no da para asumir el costo de la vida, y que supo lo que fue sacar un préstamo para poder tener una casa propia, de esas familias es que vengo, y esas son las familias para las que quiero gobernar. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Recuerde que puede seguir este episodio y los demás capítulos con otros candidatos presidenciales y también los candidatos a diputados a través de diarioextra.com y en diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.